papás, échenme una sonrisita. No los veo, a este lado aquí. Hoy estamos agradeciendo a Dios porque es Padre y a Jesucristo porque nos acercó al Padre, pero también agradecemos la vida de cada uno de los papás que están aquí, porque eso es don divino. A quien Dios quiere, deposita, ¿verdad? Dice la Biblia que herencia del Señor son los hijos. Así que hoy queremos orar juntos y vamos a dar gracias a Dios por este tiempo, ¿le parece? Ponga su mano ahí en su corazón y vamos a orar por la palabra, por lo que Dios va a depositar hoy y va a derramar sobre nuestras vidas, ¿está bien? Papá, gracias porque tú eres bueno y porque tú siempre tienes una palabra fresca, buena, agradable, Señor, como es tu voluntad. Queremos dejar este tiempo en tus manos y sabemos que tú seguirás haciendo tus planes y tus propósitos en nuestras vidas. Gracias, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Busque conmigo su Biblia y vamos al libro de Salmo, capítulo 119, verso 105. Y con ese texto lo vamos a leer y ahí lo vamos a dejar en pausa, ¿está bien? Salmo 119, que es el capítulo más que... Qué bueno que ya usted sabe ese dato. Es el capítulo más largo de toda la Biblia. Salmo 119, verso 105. Y lo debería saber de memoria, pero probablemente no lo recuerda, pero sí lo debe saber de memoria. ¿Sí lo encontró? Dice la palabra del Señor: tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Y quiero que hoy, imagine que usted está en la selva amazónica. Imagínese que usted está en la selva amazónica y va con un grupo de la iglesia. Y está ahí y de momento usted se perdió. Da la noche y usted necesita salir de ese lugar para ser hallado. La pregunta es, ¿cuáles de todos sus sentidos usted podría utilizar para poder salir de esa situación? Entiéndase por sentidos los sentidos del olfato, la vista, el gusto, el tacto, la audición. ¿Cuál de todos nuestros sentidos pudiéramos usar para salir de esa situación en la cual nos encontramos? Estamos ya en la noche, ya el grupo desapareció y usted se quedó ahí. ¿Cuál podemos utilizar? Si usted tiene visión láser en la noche, tal vez, pero en la noche el sentido que más podemos utilizar es el sentido de la audición. Y por ejemplo, amados, siempre en los lugares boscosos hay ríos y los ríos nos pueden subir o nos pueden bajar, y encontrar el río siempre puede ser una buena guía para salir de cuando estamos perdidos. Así que usted, todos los sonidos que genera la selva, sería bueno que usted escuchara o hallara un sonido que pudiera identificar, que lo pudiera sacar y pudiera guiarlo. Ahora bien, imagínese la misma situación, pero que usted, dando sus caminatas por ahí en la noche, siente algo en sus pies y cuando lo toma es una brújula. ¿La podría utilizar para salir de la selva? Sí podría, que usted no sepa usarla, eso es otra cosa, pero la brújula está buena, no está defectuosa, sí se podría utilizar. ¿Y con qué sería más fácil salir de su crisis? ¿Siguiendo el sonido o con la brújula? ¿Vea que sí? Ok, hoy vamos a hablar sobre la palabra viva está. Y eso va a decir, pastora, ¿qué tiene que ver todo eso con el nacimiento de la iglesia? En domingos anteriores estuvimos viendo algunos principios y eventos que surgieron para que la iglesia estuviera viva hoy. Y mencionamos algunos eventos. A ver, menciónelos. La ascensión, y antes de la ascensión está la resurrección de Jesús. Si no hay resurrección, no hay iglesia. Si Jesús no sube al cielo, no hay iglesia. ¿Qué más mencionamos?
Luego de la ascensión, ¿qué vino? El derramamiento del Espíritu. Es importante, la iglesia también necesita el Espíritu Santo para ser guiados. Y la última vez que hablamos que la iglesia estaba edificada ¿sobre qué? Sobre el fundamento de los apóstoles y sobre la piedra angular que es Cristo Jesús. Y hoy vamos a agregar una más. Para que la iglesia esté funcionando y operando, es necesario tener la palabra. ¿La qué? La palabra. Y yo quiero hoy que usted vaya al libro de Romanos y busque el capítulo 10 y lo deje ahí abierto. Les voy a contar un testimonio que me pasó hace 2 o 3 semanas. Lo compartí en la iglesia en Jarán, pero realmente cuando me ocurrió me bendijo tremendamente. Y lo voy a usar en esta predicación. Hace como un mes más o menos hemos estado colaborando en uno de los clubes infantiles. Se abrió una puerta de oportunidad y hemos estado apoyando. Y recuerdo que hace 2 semanas llegaron casi al finalizar cuando se están dando el refrigerio a los niños. Llegaron 2 niñitos, un niño y una niña, y se veían pues de escasos recursos. Usted lo puede ver, ¿verdad? No se veía muy aseado, su pelito tostadito cuando ya hay mucha tierra acumulada, y su piel se veía que le faltaba un poco de alimentación. ¿Y qué hicimos? Los invitamos a pasar, les dimos el refrigerio, se sentaron, y en ese momento una de las niñas se me acercó, ni siquiera me sé su nombre porque no me he aprendido los nombres de todos, y la niña me dijo, maestra, y yo, sí, dime, y me dijo, maestra, ¿ese niño ya tiene a Jesús en su corazón? Y yo, y ella dijo, maestra, ¿y ya le regalaron una Biblia? Y yo así. La niña estaba preocupada, amados. Y yo le dije, bueno, pues vamos a preguntarles, ¿no? ¿Cómo podemos saber algo acerca de alguien si no vamos y les preguntamos a ellos? Mencionó 2 cosas. ¿Qué fue la primera? Al recibir a Jesús en su corazón. Eso es algo que no podemos ver, pero si lo hablamos ¿con qué? Con nuestra boca. Hay un sonido. ¿Sí va conmigo hasta ahí? El primer sentido cuando usted está perdido que va a utilizar era la audición y el sonido que iba a hallar. Y el segundo que la niña mencionó era la Biblia, la palabra tangible. Y amados, fuimos con la niña y le dije, tú les vas a preguntar, porque a los niños también, si esa era su preocupación, ella también tenía que participar de esa actividad. Y fuimos y le preguntamos a los niños. ¿Y qué creen? Los niños nos dijeron, sí, nosotros hemos visitado una congregación y nosotros, ¿verdad? Ya tienen a Cristo en su corazón. Y ya después le dije a la niña, mira, cuando sigan viniendo, les vamos a dar su Biblia, como tú también la recibiste. Estuviste un tiempo viniendo y asistiendo y recibiste, ¿qué? Tu Biblia, esa palabra tangible que sirve como... Muy bien, si va conmigo hasta ahí, 2 cosas importantes. Sonido, que es lo que vamos a estar viendo, y lo segundo es guía. Vaya a Romanos capítulo 10. ¿Sí lo encontró? Voy a leer el verso 17 y luego más adelantito voy a leer los versos 14 y 15. ¿Sí lo tiene? Así que la fe viene por el oír, es decir, el oír la buena noticia acerca de Cristo. Y se lo voy a leer en versión Palabra de Dios para Todos. Así que la fe es el resultado de oír el mensaje. La gente oye el mensaje cuando alguien le habla de Cristo. Amados, la fe no es un acto de casualidad. La fe surge de acuerdo a lo que dice Romanos, que escribió Pablo. ¿Cómo surge la fe? Hay un sonido, hay unas palabras que se están escuchando y comienzan a llegar al corazón del ser humano y comienza a gestarse. Y quiero que usted entienda esto. Usted ha escuchado mucho ese texto, pero yo estaba analizando y yo decía,
Las palabras y el sonido es muy importante. Por ejemplo, cualquier situación, usted está en el jardín o en un centro comercial y usted va caminando y usted escucha algo y generalmente usted puede hasta voltearse. Y escucha, aunque no le estén hablando directamente, usted escucha lo que está diciendo y eso en su corazón puede penetrar tan profundo que usted puede llegar a su casa apenado, con una carga, o al contrario, puede llegar lleno de gozo o puede llegar alegre, puede compartir lo que escuchó. Las palabras, amados, tienen tanto poder, sea que sean habladas directa o de forma indirecta. Sean habladas, sean cantadas o sean gritadas. Pero cuando usted escucha palabra de Dios, y yo estoy segura que usted puede decir, a mí me ha pasado, usted comienza a oír palabra de Dios, usted comienza a sentir en su corazón que usted dice, esa palabra es para mí. Como ese pastor, como esa persona que comparte la palabra, está hablando a mi corazón. Y cómo sabe todo lo que yo estoy viviendo y cómo sabe todo lo que se está gestando en mi vida. Y eso, amado, es la fe. Porque usted está escuchando esa palabra de Dios y esa palabra de Dios que son buenas noticias. Los noticiarios no dan buenas noticias, pero hay buenas noticias, amados, que vienen desde el cielo y las conocemos y comienza a gestarse todo eso en nuestro cuerpo y comienza a desarrollarse fe en Dios. Y todo eso sucede por el sonido de las palabras. Las palabras nos pueden dar dirección y nos pueden llevar a Dios, ¿cierto o falso? ¿Y sabe qué, papás? ¿Sí hay papás aquí hoy? ¿Usted sabe qué? Nosotros a veces le hablamos a nuestros hijos en una forma en que no le hablaríamos ni a nuestro jefe, ni a nuestro compañero de trabajo, ni a ningún servidor público. Porque si usted tiene un compañero de trabajo que es sumamente desordenado, que habla grosero, usted ni siquiera se atrevería a confrontarlo y decirle cantidad de cosas. Pero si su hijo es desordenado, ¿cómo usted le habla? Piénselo, amado. ¿Usted utiliza las mismas palabras y las mismas formas para trabajar con sus empleados, con sus compañeros, o usted hasta piensa lo que va a decir para que no se ofenda, para no dañar su corazón, para tener una buena relación? No lo hacemos con nuestros familiares, no lo hacemos con nuestros hijos. Y la pregunta sería, ¿las palabras dañan y lastiman? Sí. ¿Las palabras pueden hacer que la gente se pierda también? Sí. Así como pueden dirigir y pueden acercar el corazón del hombre a Dios escuchando buenas noticias, también podemos nosotros alejar el corazón de nuestros hijos de Dios. Porque lo que queremos expresarle a ellos se los decimos de una forma que lastima, que hiere. Y eso no está bien, amados, porque Dios quiere que nosotros conduzcamos a nuestra familia ¿a quién? A Dios. Y por eso les amamos. Ahora vaya al verso 14 y 15. ¿Sí lo tiene? Dice el verso 14-15 y Pablo está hablando. Ya vimos que la fe se desarrolla por el oír, ¿qué? La buena noticia. La gente dice, oye el evangelio y cree en Jesucristo. Pero Pablo en el verso antes, verso 14 y verso 15, dice, pero ¿cómo pueden ellos invocarlos? Está hablando de Dios, para que los salve si no creen en Él. ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? Y si no han oído es que no hay un sonido que ha llegado a su vida. ¿Estamos bien? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se los diga? Verso 15. ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Por eso las escrituras dicen, qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen las buenas noticias. Amado, lo que escuchamos actúa en nuestra vida y produce fe.
Y Pablo está diciendo, ¿cómo la gente va a creer? ¿Nuestro país al 100% creen en Cristo? ¿Cuánto porcentaje de nuestro país cree en Cristo de acuerdo al último censo? Tal vez un 10, un 14% de nuestra población, 127 millones. Y la pregunta sería, ¿por qué no han creído? ¿Por qué no han invocado el nombre del Señor? ¿Por qué? Dígame. ¿Qué dijo Pablo? No han creído, amados, porque no ha habido nadie que le hable acerca del amor de Jesús. Porque no han escuchado de nadie que le hable del Evangelio. Y Pablo dice, hay un problema. La gente no puede creer en Dios si nunca nadie les habla. Y después hace muchas preguntas. ¿Cómo alguien le va a hablar si esa persona no es enviado? Si no es comisionado. Y usted y yo, amados, hemos sido llamados para que seamos la voz de Dios aquí en la tierra. Y el sonido del Señor se oiga sobre toda la tierra. ¿Cómo vamos a alcanzar nuestra nación si permanecemos callados? Ya dijimos, la voz puede dar dirección y puede sacarnos de donde estamos perdidos. Pero si no hay voz de Dios que se levante en esta nación y proclame que Jesús es el Señor, es imposible. Es imposible, porque la gente no va a creer porque sí, amado. Tenemos 500 años de historia que han sido sembrados en ellos, que han sido entrenados en ellos. Necesitamos hablar de Jesús para que la gente crea. No es un acto milagroso. Cree la gente cuando que escucha la palabra del Señor. El sonido de la palabra nos lleva a creer y a tener fe en Jesús. Y quiero que vaya a un pasaje que está en Marcos capítulo 16 y usted debe sabérselo casi de memoria. Lo aprendimos creo que el año pasado. Y son las últimas palabras de Jesús antes de subir al cielo y su último mandato. ¿Sí lo tiene? Marcos capítulo 16, verso 15 y después vamos a leer el verso 20. Entonces Jesús les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia. ¿A quién? A todos. Verso 20, ¿qué hicieron los discípulos? Y los discípulos fueron por todas partes y predicaron, y el Señor actuaba por medio de ellos con muchas señales milagrosas, lo que decían. Y quiero que entienda esto. Antes de que la iglesia fuera formada, porque en este momento que Jesús está yendo al cielo, todavía la iglesia no se ha conformado. Ya estaba la palabra que tenía que compartirse. Porque Jesús, ¿qué le está diciendo a sus discípulos cercanos? Vayan, dice Reina Valera, id. Y id es un mandato, no es opcional, amados. Digan, no es opcional. Debe ser algo que usted se le grabe en su mente y esté dentro de su cuerpo como un ADN. Yo recuerdo, amados, cuando yo recibí al Señor hace casi unos 27 años atrás, yo fui la única joven que había en la iglesia. O sea, ¿cuántos jóvenes había? 0. Yo que me había convertido. ¿Y qué yo hice, amado, para que hubiera grupo de jóvenes? La iglesia estaba aquí, pues fui a todas las casas y toqué las puertas. Le dije, ¿usted tiene un joven? ¿Usted tiene un joven? Pues envíelo. Y de una se multiplicó el grupo. Y ya después que hicimos los jóvenes de ese tiempo, amados, vivíamos en un barrio, en un monte, no sé cómo usted se lo puede imaginar, pero Puerto Rico es así y así, no es así. Y hay muchos callejoncitos y todo es boscoso. Y yo dije, vamos a hacer un plan. Vamos a ir a cada callejón, a cada
casita que hay en los recónditos de nuestra área y vamos a predicar ¿qué vamos a hacer? Predicar a Cristo, amado. Es algo que podemos hacer. Es algo que se debe meter en nuestra mente y en nuestro corazón. Ir y predicar el evangelio, ¿a dónde? A todas partes, amado. No es solamente mi casa, y qué bueno que sean salvos. Dios quiere que vayamos a todo lugar. Y recuerdo que era subir unas cuestas enormes y después volverlas a bajar y íbamos a pie. Y tienes experiencias con todas las personas que te están recibiendo a las casas, compartir la palabra con ellos. ¿Y sabes qué? Cuando esas personas lleguen a la presencia del Señor, el Señor le va a decir, hubo unos jovencitos, que ya no somos tan jóvenes, que fueron a su casa y le compartieron de Jesús. Y ya no va a haber excusa, amados, porque recibieron el mensaje. Y aquí dice algo importante, verso 20. Y los discípulos fueron. ¿Usted es discípulo de Jesús? ¿Está yendo o está sentadote o sentadota? Necesitamos ir, dice fueron. Y si usted lee la historia, amado, los discípulos y los apóstoles que Jesús escogió para sí murieron de una forma trágica. Dicen que para el mundo conocido de esa época llegaron hasta la India compartiendo el evangelio. Se cree que Tomás llegó a la India. Otros llegaron al norte de África, compartieron a Jesús y murieron por la causa de Jesucristo, porque creyeron el mensaje y la encomienda que Dios le dejó. Jesús dice, vayan y prediquen. ¿Qué es predicar? Proclamar, dar testimonio. ¿Usted es testimonio de Jesús? Sí. Usted a veces no tiene que conocer la Biblia, solamente digan, conozcan mi testimonio. Esto hizo Jesús conmigo. Antes le entraba la droga y ya no le entro. Antes era mujeriego. Antes era una mujer desobediente a mi marido y hacía lo que me daba la gana y me sujetaba. Ahora me sujeto a mi marido y a Cristo. Decía groserías y ya no lo hago. Eso es declarar. ¿Qué hace un testigo? Declara lo que usted es testigo. ¿O para qué son los testigos? Para declarar. Predicar es declarar. Usted puede enseñarle a otro, mira, esto no es lo que hacía y ahora leo mi Biblia 20 minutos. La niña me dijo, y escucha bien, para que usted haga su chequeo. La niña me dijo, la Biblia que me regalaron, yo voy por la página 108. Y la leo todas las noches. Y obviamente yo le dije, ¿por qué libro vas? Y me dijo, la 108. Y dije, ok, se acabó la plática. No, ella no entiende lo de los libros, pero entiende que está leyendo su Biblia. ¿Cuándo? Todos los días. Debe ser un reto para nosotros, amados. Compartamos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Somos cartas abiertas, vistas por todos. Y Dios quiere que lo compartamos. Y dice que los discípulos predicaron y el Señor actuaba por medio de ellos, confirmando lo que ellos decían. Las señales van a venir a tu vida cuando tú hables. Primero hablas y luego va a venir las señales, porque eso es lo que dice la Biblia. El Señor confirmaba con señales y milagros lo que ellos hablaron. Y ese es el sello de la aprobación de Dios. Yo no sé si usted le ha pasado, pero usted le comparte a alguien y vamos a orar por ti. Y Dios sana a esa persona y hasta uno mismo se queda cuadrado porque dice, ni esperaba que el Señor lo fuera a hacer tan pronto. Pero el Señor da testimonio y da una señal cuando declaramos y hablamos de parte de Dios. Estamos hablando del sonido. ¿Sí va conmigo? Y quiero que vaya a Génesis capítulo 1. La voz de Dios, el sonido de Dios crea todas las cosas. ¿Sí lo tiene? Génesis capítulo 1. Y vamos a ver algunos textos y vean cómo la voz de Dios fue haciendo cada una de las cosas. Y esas mismas cosas que hace la voz de Dios pueden ser producidas ¿en quién? En nosotros. ¿Sí va conmigo hasta ahí?
El libro de Génesis significa el libro de los inicios. Habla del inicio de la tierra, habla del inicio de la creación, el inicio del hombre, el inicio del pecado. Si usted quiere saber el inicio de todo, va al libro de... Y hay una similitud con el principio o el Génesis de la iglesia. Y quiero que vaya a Génesis 1, verso 3. Es el primer día de la creación. Y lo primero que se ve en la Biblia antes de que todo estuviera creado es antes de la luz había algo. Y estamos hablando de él. Se escuchó la voz de Dios. Antes de que hubiera luz, la voz de Dios llenó la tierra. No es lo mismo que Jesús le dijo a sus discípulos, vayan por todo el mundo y prediquen. La voz que cada uno de nosotros tenemos, si vamos por toda la tierra, la voz de Dios se va a llenar sobre la tierra, y es lo mismo que hubo en el Génesis. La voz de Dios se escuchó sobre la tierra, y la voz de Dios dijo, Génesis 1:3, que haya luz. La voz de Dios va a traer luz a tu vida. Y no lo leímos en el Salmo, lámpara es a mis pies tu palabra. La voz de Dios trajo luz, y la luz nos ayuda a muchísimas cosas, amado. Ese es el invento mejor del hombre, con la sabiduría de Dios. Antes tenía que tener lámparas y también teníamos un horario limitado, pero la voz de Dios creó la luz. Ahora vaya a Génesis 1:6. ¿Qué más produce la voz de Dios? ¿Qué pasó luego el segundo día? Se creó la separación del firmamento y Dios separó las aguas. Cuando usted viene a la voz de Dios y la escucha, usted puede separar y puede distinguir las voces. No es lo mismo escuchar la voz de tu mamá que escuchar la voz de Dios, ni escuchar la voz del diablo. Cuando estamos sin luz, estamos sin Cristo, oímos todas las voces y nos da igual. Pero cuando la luz de Cristo se prende en nuestras vidas, podemos separar. Y eso fue lo que pasó este segundo día. Hubo una separación. Y yo creo que esto es lo más difícil para el ser humano. Distinguir lo que es de lo que no es. Por eso hay videos, cuáles son los billetes falsos, cuáles son las noticias falsas. Porque estamos en una era post-verdad. Ya la verdad no es importante. Lo importante es que la gente crea que eso es cierto. Y es importante que la iglesia sepa lo que es verdadero y podamos distinguir. Vaya a Génesis 1:11. ¿Qué produce la voz de Dios también en nosotros? ¿Qué dijo Dios? Que de la tierra brote vegetación, toda clase de plantas con semillas y árboles que den fruto con semillas. La vegetación que salió es la vida de Dios. ¿O cómo usted sabe que algo está vivo o muerto? Si está verdecito y hay vegetación, ¿verdad? Usted mira por aquí, todo está seco, no ha caído ni una gota y anhelamos eso, ¿o no? Pero lo primero que produjo la voz de Dios fue vida. Y después dijo, den semilla, y la semilla es ¿para qué? Para que se expanda la vida de Dios y después haya fruto. Dios trae eso a nuestra vida a través de su voz, de su palabra. Trae vida, trae semilla y trae fruto. Vamos al siguiente, Génesis 1, verso 14. ¿Sí lo tiene? Entonces dijo Dios, que aparezcan las luces en el cielo para separar el día de la noche, que sean señales que marquen las estaciones, los días y los años. La voz de Dios da dirección. Dios puso la luna y puso las estrellas, y la gente sabe si es marzo o abril desde los tiempos de los mayas. Cuando usted va a Chichén Itzá, hay un
una ruina de un famoso observatorio. Es un edificio circular donde ellos observaban y ellos ya sabían qué temporada del año era, el famoso solsticio. Ya Dios lo estableció. La voz de Dios va a dar dirección. Vas a ver y tú no te vas a perder. No vas a estar perdido porque solamente la voz de Dios estuvo ahí señalándonos las cosas. Y vaya a Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Y quiero que piense esto. Le preguntaba yo a mi clase, ¿te gustaría tener un televisor para que vieran tus pensamientos? Y solamente una persona me dijo que sí. Los demás dijeron que no. Lo que hablamos o lo que decimos expresa lo que hay en la mente del que habla. ¿Sí va conmigo hasta ahí? Usted habla y usted expresa lo que hay en su mente y en su pensamiento. La voz de Dios, que también es Jesucristo, la palabra, expresa lo que hay en el corazón y la mente de Dios. Ahora bien, amados, una imagen, a diferencia de un sonido, permanece para siempre. Porque el sonido se puede confundir con otro sonido y se puede disipar. Pero la imagen no se puede borrar. ¿Sí va entendiendo? Y dice que el ser humano fue hecho a imagen y semejanza de Dios. El testimonio de que Dios es real y que no puede ser cuestionado es que usted y yo estamos aquí, amados. Por eso la gente habla de la pornografía y de otras cosas, porque dicen que la imagen permanece en la cabeza de las personas. Y dice que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. A Dios dice la Biblia que nadie lo ha visto jamás. Pero a usted y a mí sí nos han visto muchas personas. Y fuimos creados a imagen y semejanza de Él. Las palabras se pueden olvidar, se pueden desaparecer, pero la imagen siempre va a permanecer. Y quiero que conecte esto con lo siguiente. Vaya a Juan 1. Jesús es la palabra de Dios. A Jesús lo vieron muchas personas, a Dios nadie. Pero la palabra dice lo que es en la mente del que habla. ¿Sí va conmigo hasta ahí? Juan capítulo 1, verso 14. Y luego vamos a leer Juan capítulo 14, del 4 al 6. ¿Sí lo tiene? Entonces la palabra se hizo hombre. Y estamos hablando de la palabra de Dios. Es Jesús. Y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Y hemos, ¿qué? Visto su gloria, la gloria del único Hijo de Dios. Ahora vaya a Juan capítulo 14, del 4 al 6. ¿Sí lo tiene? Y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. Y le contestaron, no, Señor, no lo conocemos, dijo Tomás. No tenemos ni idea de a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Quiero que recuerden las dos cosas que dijo la niña. Hay una necesidad de que el niño tuviera ¿qué? ¿Cómo alguien puede recibir a Cristo si no se les habla la palabra? ¿Verdad? Y eso yo no le iba a explicar a la niña, ¿verdad? Pero ella tenía una necesidad de que ese niño creyera, igual que debe haber una necesidad en nosotros de que otros crean. Y eso va a producirse la fe por lo que hablamos, por el sonido. Y la otra era que el niño tuviera una Biblia, lo tangible, lo que nadie puede borrar. Y aquí dice que la palabra se hizo ¿qué? Hombre, se hizo carne,
Lo que yo estoy hablando no se está haciendo en imágenes. Usted lo está escuchando nada más y ya después se le borra el cassette, la cinta y todo lo demás. Y a lo mejor tiene que volver a entrar al video y volver a escucharlo. Pero si está de forma vivo, tangible, no se puede borrar. Por eso la palabra de Dios que vimos en el Génesis, que fue hablada, se hizo hombre y caminó y se encarnó a través de Jesucristo. Muchas de las cosas que Jesús hizo, amado, están registradas aquí. Dice Juan que no todas, porque si fueran todas, no caberían los libros en el mundo que dijeran todo lo que Jesús hizo. Pero muchas de las cosas que Jesús hizo están aquí. Muchas de las cosas que Jesús dijo tal vez se perdieron, solamente lo escucharon aquellos que estuvieron ahí con él. Pero ¿sabe algo? A través de toda la historia, desde que nació la iglesia, en el aposento alto, mucha gente intentó callar la boca de muchos discípulos. Cuando usted lee el libro de Hechos, unos fueron encarcelados, otros fueron matados, otros fueron crucificados. ¿Y sabe qué? Cuando la voz se calla, el sonido se calla, es imposible que la gente pueda ¿qué? Creer, porque no está el sonido. Ahora bien, vino una palabra escrita. Y aunque nadie hable, esta palabra escrita Dios la ha preservado, amado. Desde la antigüedad hasta el día de hoy. Se han encontrado manuscritos, se han encontrado rollos antiguos, preservados ¿por quién? Por Dios. Porque las palabras se pueden disipar, pero lo escrito, amado, las imágenes nunca podrán ser quitadas. Y al día de hoy hay mucha gente que todavía está recibiendo esta palabra y se hace viva en sus vidas. Y usted puede decir, pues está bien, nadie me habló de Jesús, pero puede haber recibido un librito azul que regalan gratis y que a veces va a los hoteles y usted abre un cajón y ahí sale un librito azul del ministerio de los Gedeones. Y alguien pudo abrirlo y pudo haber recibido de Jesús. La palabra está ahí presente. ¿Y sabe qué? Si vemos el segundo punto, vemos la conversación de Jesús con sus discípulos. Y está Jesús diciéndole, ustedes saben a dónde voy. Y Tomás se voltea y dice, ¿sabe qué? Ni sé a dónde vas, ¿cómo voy a saber el camino? Y tal vez hay muchos creyentes que andan con Jesús, amados, que están bien perdidotes. No saben ni para dónde van, ni a dónde va Jesús, ni dónde viene Jesús. Y le preguntas algo y no saben nada. Y Jesús que le contesta a Tomás. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Hay cosas que parecen verdad, pero no lo son. Hay caminos que parecen rectos, pero tampoco lo son. Y no todos los caminos nos van a conducir a Dios. Así que hoy, amados, la palabra viva que no puede ser quitada, la palabra de voz tal vez se puede perder. Y solamente algunos escucharon de viva voz a Jesús hablar, pero su testimonio, su palabra y las cosas que hizo aquí están registradas hoy. Y eso puede servir de guía a muchos. Ahora bien, el ejemplo al inicio les dije, se encontró una brújula, ¿cierto? Y usted les dije, ¿la ayuda la brújula o no? Sí, pero el problema es que no la sé usar, pastora. Han pasado siglos desde que la brújula se inventó, amados. Y la brújula sigue apuntando siempre al norte. La Biblia, igual que la brújula, hay gente que ni sabe usarla, pero sigue apuntando a Dios. La brújula no pierde la eficacia porque usted no sepa usarla. Sigue funcionando para lo que fue creado, para dar dirección y guía.
La Biblia sigue funcionando como guía, aunque usted no la sepa usar, ¿o no? Y sigue apuntando a Dios, a Jesús, porque eso fue lo que dijo Jesús: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y usted tiene la brújula, aunque no la sepa usar, cójase un curso, venga al fundamento y usted va a comenzar a ver que dice: así era que funcionaba esto, ¿verdad? Y así dice, y la pongo así, mire, y me lleva para donde debo ir. Amados, no podemos decir que la brújula no sirva porque no la sepa usar, porque lleve muchos años de creada, porque usted nunca la ha visto. Sigue cumpliendo su función. Así mismo es la Biblia. Y quiero concluir con esto. Las palabras no se las lleva el viento, amado. Las palabras edifican nuestra vida o nos destruyen. Probablemente, amado, si esas palabras que a usted lo dañaron de pequeño o que les fortaleció estuvieran escritas, fuera peor todavía, porque lo estuviera continuamente delante de usted viendo todas esas cosas que le gritaron, que les maldijeron, que les lastimaron. Qué bueno que las palabras a veces se disipan, pero no se las lleva el viento. Destruyen o edifican vidas. Que lo que hablemos, amado, con nuestra vida, con nuestro testimonio, con nuestros labios, sea edificar la vida de otros. Y solamente quiero terminar con esto. Hablamos del sonido y hablamos de la palabra. Si usted estudia historia de la iglesia, hubo grandes hombres de Dios que reformaron la iglesia. ¿Y sabe qué? Ellos no lo hicieron intencionalmente. Dijeron: me voy a sentar a reformar la iglesia. ¿Saben por qué vinieron las reformas en la iglesia? Porque ellos comenzaron a leer la Biblia y la Biblia empezó a hablarles y ellos pensaron: lo que hace la gente no está bien. Las prácticas del romanismo no están bien. Las prácticas que nos han enseñado no están bien. La palabra siempre nos va a dar dirección, nos va a servir de guía. Lo que hable la gente se puede disipar, pero la palabra siempre va a estar de guía. Y estos hombres, leyendo la palabra, pudieron reformar la iglesia de la época y dijeron: eso que nos enseñan no es cierto. La Biblia no nos enseña eso. ¿Cómo podemos tener la guía completa, amado? Métase en la palabra. Métase en la palabra. Sumérjase, échese un chapuzón. La voz de Dios da dirección, pero las palabras escritas que están vivas, que es Jesús mismo, no pueden ser borradas. Quiero que oremos en esta tarde. Cada uno de nosotros sabemos qué áreas necesitamos reforzar. Si necesitamos hablar más de Dios, si necesitamos dar más testimonio de las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida, o si necesitamos más dirección. No diga que no sirve la brújula, porque usted no sepa usarla. No se pierde en la selva. Dios quiere rescatarlo, Dios quiere hallarlo. Busque el camino, busque la verdad y va a encontrar a Jesucristo. Póngase de pie y vamos a orar en esta tarde. Y ponga su mano ahí en su corazón y hable genuinamente como Dios. Me preocupa que la gente se salve como le preocupaba a esta niña. Me preocupa que la gente tenga una Biblia a su acceso y la entienda. Estoy leyendo mi Biblia y voy por la página 300 de mi Biblia. Yo no le pregunté nada de eso a la niña. Ella lo dijo de su profundo corazón. La Biblia dice que de lo que hay en nuestro corazón habla nuestra boca. ¿Qué cosas estamos sumergidos? ¿De qué estamos hablando? Papá, yo te doy muchas gracias y queremos honrarte a ti. Que tu voz sea escuchada sobre toda la tierra, Señor. Voz de Dios sobre la tierra, voz de Dios sobre la tierra, para traer luz, para traer dirección, para que podamos ser dirigidos, Señor. Y te damos muchas gracias por la palabra encarnada que es Jesucristo, Señor.
porque no podrá ser borrada, Señor. Hay cientos de libros, Señor, y está tu Biblia, Señor, está tu palabra que nos hablan acerca de él, Señor. Tal vez muchas cosas se han perdido en el camino, pero tú has preservado tu palabra como testimonio, Padre, para que otros tengan dirección y guía, Señor. Gracias por esta tu iglesia. Gracias por esta tu iglesia, Señor. Sigue animando, fortaleciendo, Señor, y que tengamos hambre por tu palabra, hambre por conocer la verdad, hambre por predicar a Jesucristo, Señor. Que no se nos olvide, Señor, que debe ser, Señor, no solo un mandato, Señor, sino una necesidad, que debemos a conocer a Cristo en donde nunca se ha predicado acerca de él. Te damos gracias, Señor, y te pedimos todo en el dulce nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Dios me los bendiga mucho.